Eh, hoy, ¿qué día es? El día Shabbat, pero el día del mes, el día del mes, el mes, Aviv, ¿qué? Ok. Hoy es el día 29 del mes de Aviv de 5.967, abril 18 de 2015. ¿A cuánto estamos de la cuenta del Homer? Al 14 días, 2 semanas. Nos quedan 5 semanas para Shavuot, que es el siguiente día de las 7 semanas. Hoy esta parashá, Guayerá, sabemos que hay muchos temas referente a nuestro rabino Abraham, a Yitzhak, a Sara. Pero también estamos acercándonos a esta fiesta, a esta Moadim, a esta Hag. La fiesta de Shavuot es la más importante ¿Por qué digo esto? ¿Qué es la más importante? Dentro de nuestros amados Yaudí, hay mucha gente tradicionalista que respetan Pesach, respetan Sukkot y de alguna manera Yom Teruah, Kippur, Purim, Hanukkah. Pero Shavuot, hay gente dentro de el pueblo yaudí, y lo digo con conocimiento de causa, uno de los rabinos más conocidos y reconocidos por sefarditas, él dice que él ha editado los Matzorim de las 5 fiestas, o de los 5 Matzorim. Son 7 fiestas, pero son 5 Matzorim, ¿verdad? 5 libros que llevan el seder de cada una de las Hag. Y decía que cuando él estaba iniciando a editar, primero él empezó a editar el libro de Yom Kippur, o Yom Kippur, y para financiar los libros, la secretaria hablaba a las personas y les decía, estamos haciendo un libro y si quieren donar 30 libros, 50 libros, 100 libros, y así de esa forma financiaron el primer Matzot, que fue el de Yom Kippur. Y al otro año dice que salió el Matzor de Yom Teruah y usó el mismo sistema. Y luego el de Sukkot y luego el de Pesach. Y así cuando llegó al Matzor de
de Shavuot, les dijo la secretaria lo mismo a la gente que donaban, ¿verdad? Y les llamó y cuando ella les decía, estamos editando ahora el libro de Shavuot, y cuando les decía ella, le contestaban, ¿qué? ¿De cuál fiesta? ¿Cómo? ¿Quién? En ese tiempo que este rabino estaba editando esos libros, y esto sucedió en la Ciudad de México, la gente no tenía conocimiento de Shavuot. Estamos hablando en el siglo en que estamos. ¿Qué siglo estamos? El siglo XXI. Los yaudí se han asimilado y no conocían la fiesta de Shavuot. Era una fiesta desconocida. Y la tenían casi desapercibida. O sea, no la tenían en su calendario. Y decían, y comentaba este rabino, dice, bueno, la fiesta de Sukkot tiene la azúcar. Pesach tiene los matzot. Yom Kippur, el ayuno. Pero Shavuot como que no tiene algo para... Aunque yo difiero en eso porque tiene mucho. Cuando se entregó las Lujot, ¿verdad? La entrega de Matan Torah. Sin embargo, ellos no lo tenían muy en cuenta, o sea, lo olvidaban en sus vacaciones, iban a pedir al rabino que les diera una verajá para salir de viaje, y pues que no sabes que va a ser Sukkot, Shavuot, y te vas de viaje. No, pues es que no lo tenían en su calendario. La gente estaba ya, y decía que había escuelas hebreas en México, que esas escuelas eran escuelas hebreas y había escuelas de hebreos. La escuela de hebreos era donde había Yahudí ahí, pero en realidad no había Torah. Ya estaban asimilados, había y él decía, ¿cómo le harán para explicar en estas escuelas, en esas escuelas donde no hay Torah, cómo les explican? Pues sí, la fiesta de Purim, pues les explican que los disfraces, ¿verdad? Y Hanukkah, las luces, las velitas, hay que encenderlas. Pero, ¿cómo pueden explicar la fiesta de Shavuot si no se sabe? Algo que no se sabe no se puede explicar. Como Shavuot es una fiesta, una hag de un día, es un tiempo muy corto, un día. Sin embargo, es la hag, es la fiesta esta fiesta que se aproxima de aquí a 5 semanas, que ahorita pasan.
Miren, estamos ya en la segunda semana de los 14 días de la cuenta del Omer y cuando estamos esperando Pesaj, y ya lo pasamos. Entonces, esta fiesta que viene es muy importante y quisiera explicar poquito por qué razón es importante. Porque si no hubiera Shavuot, no hubiera Shabbat, no hubiera Sukkot, no hubiera Yom Teruah, no hubiera Pidión, no hubiera Brit Milá, no hubiera nada. Sin Shavuot no hubiera nada, mis amados. Por eso nos estamos acercando a la fecha donde Akadosh Baruj Hu nos dio la Torah y nos apartó como Am Israel, como el pueblo apartado, diferente a las demás naciones. Él nos entregó su Torah con un manual de conducta. Sin embargo, quisiera yo dar un punto más relacionado a la parashá de este día, que es Vayera. Si alguien quiere apuntar una cita es la Megilá Masejot, página 31, columna 2. Dice que el escriba extras. ¿Ustedes quién creen que organizó el orden de la lectura de la Torah como lo estamos haciendo hoy? En Parashot, en las Habdarot, en Matfir. ¿Quién cree? Fue Ezra, el que reconstruyó el segundo Bet Hamikdash. Y él separó las parashot de una forma que, como decíamos creo que el otro Shabbat, que había, o uno de los Shabbat pasados, que hay una parashá que habla de las maldiciones, pero ciertamente no es una, son dos. Es Kitabó y Bejotai. Y cada una de esas se lee antes, una antes de Shavuot y la otra se lee antes de Yom Teruah. ¿Ok? ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo Esdras programó las parashot para que, como decíamos, para que termine
el año y sus maldiciones. Por eso puso él las dos parashot más fuertes de la Torah que hablan de maldiciones. Una en Shavuot y la otra en Yom Teruah. Entonces pregunta la Gemara. Yo entiendo la de Devarim, Kitabó. Pero Bejutai es Shavuot, no es año, no es... ¿qué tiene en común Shavuot con Yom Teruah? ¿Qué tiene en común? Es una convocación como es Pesach, como es todas las demás, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que tiene en común y por qué Esdras puso esas dos parashot? Una, son las parashot más fuertes que hablan de maldiciones. Ok, para que haya techubá. Podemos decir que Shavuot es Año Nuevo, Rosh Hashanah. ¿No? Ok. En la Torah hay 4 etapas donde el mundo es juzgado. Okay. Hay 4 etapas donde el mundo es juzgado. Y en Shavuot, por ejemplo, en Pesach, el mundo es juzgado por la cosecha de qué cosa? De los cereales, ¿verdad? El trigo, la cebada. Y después de Pesach sigue Shavuot y es juzgado el mundo por la cosecha ¿de qué? De los frutos del árbol. Okay. Y la otra etapa es en Yom Teruah, donde el mundo es juzgado, las personas son juzgadas. Y en Sukkot, el mundo es juzgado por la cantidad de agua que va a recibir. Okay. Entonces son 4 etapas que el mundo es juzgado. Y se considera así para no confundirnos, para entender. A veces la gente que no entiende, y antes yo como que estaba un poco, pues sí, no entendía ciertas cosas y como que me frustraba porque decían que nuestros amados Yahudí tienen 4 años nuevos. ¿Okay? Dijo, no, pues si no son 4 años, hay uno nada más. ¿Okay? Pero en esta relación sí hay 4 años nuevos. ¿Okay? 4 etapas donde es decir, cuando llega una etapa, allí termina el año
de esa etapa y vuelve a dar vuelta, llega a la misma fecha y es otro año. ¿Okay? Entonces, en ese concepto sí estamos de acuerdo. Son 4 años se juzga el mundo, pero hay el año de la creación, que eso sí debemos estar bien seguros y que todos nosotros tenemos que entender bien, mis amados, cómo es esta cuestión del año de la creación. Miren, si cada uno de nosotros llegamos a entender este concepto, no tan fácil nos van a mover de la comunidad. Okay. Las personas que se mueven de la comunidad, ¿por qué no entendieron este concepto? Que es tan importante estar conscientes y sabidos de que hay un tiempo designado para celebrar las Hagim, independientemente que haga 4 años para que sea juzgado el mundo. Pero Aviv es el año de la creación. Y es ese tiempo por lo cual uno como hebreo se rige para iniciar cada tiempo señalado. Y si una persona se mueve de su comunidad como aquí la nuestra, y tenemos esta enseñanza del año de la creación que no empieza en Nisan, sino que empieza en Aviv, y nosotros creemos y estamos seguros, porque eso es de creer, pero otra es estar seguros y defender la posición de la Torah, no nuestra, ni de nadie más, sino de la Torah, lo que dice la Torah. Entonces, no nos vamos a mover de la comunidad, no nos vamos a ir. ¿Por qué? Porque si se va a otro lugar, va a estar celebrando las fiestas en un tiempo que no es el correcto. Es como si usted se regresa a observar el domingo, así, a ese grado. Entonces, las personas que se van es porque no han estado seguros de lo que se ha enseñado aquí. No lo entendieron o son débiles, una de dos, que cambian de manera de pensar de un día para otro. Entonces sí debemos estar seguros, ¿verdad? Eso, en ese punto yo lo tenía un poquito así, pero en esta parashá a mí se me despejó que sí hay 4 etapas donde es juzgado el mundo y sí pueden nombrarle año nuevo porque es un año que pasó, pero en esa fecha, pero el año de la creación es otro, y ese es donde nosotros estamos siguiendo para observar las fiestas, las Moadim, los tiempos señalados. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Aprendemos que hay 2 años o 2 tiempos que se puede aplicar para que digamos que se acaben las maldiciones. Que tiene el concepto de que podamos nosotros decir que se acaben las maldiciones. ¿Por qué? Porque en esas parashot hay todo ese tipo de maldiciones que hay, y son antes de Shavuot y es antes de Yom Teruah.
¿Ok? Así que eso tiene la fuerza de terminar las malas rachas y sus maldiciones. Matan Torah y Yam Teruah. Ahora les preguntaba, ¿qué es lo que tienen en común esas dos Hagim? ¿Cuál es el punto central de estas fiestas? Ok, ok. Eso sería algo muy, muy central. Pero vamos a ver un pasuk y vamos a entrar ya. Shemot 19:13. Dice, ok, dice así, ninguna mano le tocará porque él tiene que ser apedreado o matado con flechas. Ni animal ni humano le será permitido vivir. Cuando las voces y el shofar suenen y las nubes se aparten de la montaña, ellos podrán subir a la montaña. Yam Teruah y Shavuot, ¿qué tienen en común? ¿Qué se hace en Yam Teruah? ¿Y qué dice aquí que se estaba haciendo, que se escuchó? El shofar, ¿verdad? El 16, Pasuk 16, dice, y la montaña en la montaña del tercer día, no, en la mañana del tercer día, hubo truenos, relámpagos y una nube espesa sobre la montaña. Entonces un shofar sonó tan altamente que toda la gente en el campamento tembló. Moche sacó al pueblo fuera del campamento para recibir al Ser Supremo. Ellos se pararon cerca de la base de la montaña. Pasuk 19. Dice, según el sonido del shofar se hacía más y más alto, Moche habló y el Ser Supremo le respondió con una voz. Y en Shemot 20:18 dice así, todo el pueblo sintió los truenos, los relámpagos y el sonido del shofar. Y la montaña humeaba cuando el pueblo lo vio. Ellos temblaron
parados a la distancia. El shofar y lo que tienen en común Shavuot y Yom Teruah es el toque del shofar. ¿Y qué es lo que concierne a esta parashá? Vino Abraham. Akadosh Baruj Hu le pide a su hijo. Y dice que él obedece y toma a sus dos sirvientes, a su hijo y la leña, y van rumbo a donde Akadosh Baruj Hu le dice al monte Moria. Y cuando llega ahí cerca le dice a los sirvientes, a los siervos, quédense aquí, que yo y mi hijo regresaremos. Akadosh Baruj Hu le provee el corbán, y ese corbán tiene dos cuernos. Y de esos dos cuernos, el corbán del carnero en la antigüedad tenía un uso, de hecho casi no se desperdiciaba nada. ¿Qué hacían con los cuernos? Shofar. ¿Qué hacían con los huesos? ¿Quién dijo flautas? Flautas. ¿Qué hacían con los intestinos? Cuerdas para el arpa. ¿Qué hacían con el cuero? Instrumentos de percusión, tamboriles. Y eso lo usaban para el Bet HaMikdash. ¿Okay? Entonces esos dos cuernos que tenía ese carnero, según los sabios, dicen que son los que uno es el que suena o sonó en Matán Torah, y otro va a ser el que va a sonar cuando venga Mashiach ben David. Así que hubo un shofar en Matán Torah y hubo shofar en Yom Teruah. ¿Sí estamos de acuerdo en eso, mis amados? Bien. Así que toda la fuerza del shofar que recibe Yom Teruah, esa energía la recibe de la energía que viene del shofar de Matán Torah. Y quisiera comentar algo, que así como Matán Torah se tocó el shofar y la fuerza y la energía la toma
el shofar de Yam Teruah. Y ese shofar de esa fuerza de Yam Teruah se traslada al shofar Gadol de la venida del Mashiach. Es como una cadena. Boré Olam, ¿qué recuerda en ese momento cuando se toca el shofar en Yam Teruah? ¿Qué recuerda? ¿Qué recuerda a Kadosh Baruj Hu cuando se toca en Yam Teruah el shofar? ¿La Ketubá? ¿La entrega de la Torah? Ok. Bueno, puede ser una buena respuesta. ¿Qué es lo que, cuando el shofar suena, qué es lo que hace en nuestras mentes? ¿A qué nos llama? A despertar la mente adormecida, la conciencia adormecida, pero nos despierta para hacer teshuvah. Pero a Kadosh Baruj Hu, cuando suena el shofar, ¿qué recuerda a él? El pacto. Dicen los sabios que cuando se toca el shofar a Kadosh Baruj Hu, recuerda que todo Am Israel dijo, haremos. Okay. Haremos y después aprenderemos. Muchas personas queremos aprender y después hacer. Y Akadosh Baruj Hu se recuerda cuando toca el shofar de Yam Teruah que todo el pueblo, junto, sin preguntar, dijo, haremos. Y después aprenderemos. Así que cuando venga el Mashiach, se tocará el shofar, pero el Gadol, el shofar Gadol, Lejarotenu, el gran shofar. Así que, ¿qué debemos nosotros hacer estos 50 días? Desde el primer día del Omer hasta Matán Torah, ¿qué debemos de hacer? Prepararnos para escuchar la voz de Akadosh Baruj Hu en este Matán Torah, en este Shavuot. Y que nosotros estemos preparados para escuchar la voz y que Akadosh Baruj Hu dijo, yo soy Yahweh, tu Creador. Así como nuestros antepasados escucharon la voz de Akadosh Baruj Hu, que nosotros tengamos la intención de escuchar la voz en este Matán Torah que viene, mis amados, escuchar la voz de Akadosh Baruj Hu que dice, yo soy Yahweh, tu Creador. Esa voz se escuchó hace 3.448 años. Y el que quiera con todo su ser escuchar de nuevo a Kadosh Baruj Hu, lo puede hacer.
Dice en una parte de la Gemara que cada día y día una voz sale del monte Sinaí. Todos los días. Y la voz dice lo siguiente: pobre de la gente que ofende a la Torah. ¿Cuál es la ofensa en qué forma ofendemos a la Torah? Teniendo una cosa tan alta, tan kadosh, que los malaquim se pusieron celosos porque la humanidad la iba a obtener. Es una ofensa a la Torah que teniéndola nosotros cerca, a nuestro lado, y no la estudiemos. Esa es una falta una ofensa a la Torah, a la Kadosh Baruj Hu. Tenemos tiempo para las cosas vanas. Y desaprovechamos el tiempo valioso que deberíamos de usar para estudiar la parashá, los olé diarios, mínimo. La Torah la tenemos cerca de nosotros, a un lado de nosotros. Y esa es una ofensa, que teniéndola al lado de nosotros y no la estudiemos. Y esa voz sale día a día. Pobre de la gente que ofende a la Torah. Como una mujer, cuando se arregla y se pone bonita para su marido, y su marido, en lugar de ponerle atención o verla, está viendo el partido de fútbol o el box. Es una ofensa muy grande. Que teniendo a su mujer a un lado y no ponerle atención y usar el tiempo que le debe dedicar a su mujer ver a la televisión o a las cosas vanas. ¿No es así, mis amadas? No se ofende. ¿Cómo va a ser posible que uno, teniendo el tiempo para poner atención a la mujer, está uno ocupado viendo el partido de fútbol? Es una grande ofensa. La mujer se ofende. La Torah es lo más valioso que hay y existe en el planeta. Todos los días sale una voz, día a día. Pobre de la gente que ofende a la Torah. Mis amados, leamos la Torah, las parashot, leamos las olé diarias. ¿Cuántos de ustedes leen la olé diaria? ¿Uno?
Akadosh Baruj Hu lo sabe. Estudienla, mis amados. Porque es una ofensa a la Torah que teniéndola a un lado de usted y no la estudie. Y escuche esa voz que dice, pobre de la gente de la Torah, pobre de la gente que ofende a la Torah. Día a día sale esa voz. Abino Abraham entendió la lección. Él dice la Torah que él anduvo en todos sus misbot, estatutos y leyes. En este parashá Guayerá sabemos que él sale, obedece, pasa sus pruebas. La última de las pruebas más difíciles es entregar a su hijo más querido. Entregarlo en Corbán. Y desafortunadamente, o no sé, Akadosh Baruj Hu sabe. Yo traía unos paralelos muy hermosos de lo que es Yitzhak como Corbán y Mashiach ben Yosef como Corbán. Los paralelos, muchas cosas muy hermosas, pero guardándolos en la computadora, en la falla, amados. No es más seguro que esto. Y a veces también, no crean, se olvida por ahí. Pero, mis amados, en otra oportunidad, yo tenía un tema acerca de los paralelos y lo que es Yitzhak como Corbán y Yahushua ben Yosef como Corbán. En otra oportunidad será. Terminamos, mis amados, y que Akadosh Baruj Hu nos guarde, nos bendiga y que nos encuentre siempre estudiando su Torah cuando Mashiach venga. Amén.